Hola, mi nombre es Silvana y junto con Alejandro Panador hicimos la presentación de monoartritis y poliartritis. Empezando con monoartritis, pues primero es importante entender la definición y significa una tumefacción o una limitación articular por dolor de una sola articulación. Digamos que es muy importante en la artritis ver cuántas articulaciones están alteradas porque según eso se clasifica. Y en todos los problemas reumatológicos y todas las enfermedades de reumatología es importante porque hay muchas clasificaciones. Entonces en este caso es importante que sea de una sola articulación. Como causas generales, hay muchas causas de de monoartritis, pero digamos que acá puse unas de las que son más comunes y son la necrosis avascular, que normalmente es por uso crónico de corticoides, por cristales, que puede ser en pacientes que tienen gota o por acumulación de oxalato de calcio, hemartrosis, infecciones, osteoartrosis, osteomilitis, por trauma y también por desuso. Digamos que ahorita vamos a desglosar esto un poco más, pero es como para dar un poco las generalidades. Una de las clasificaciones más importantes, pues son estas dos, que es por antigüedad y por tipo de dolor. Tipo de dolor es algo que vamos a indagar mucho, pero pues en general se puede distinguir entre inflamatorio y no inflamatorio, que es más un dolor mecánico, y por antigüedad. Entonces, en el caso de la artritis aguda, normalmente se da por infecciones, por artropatía por cristales o cosas, o afecciones reumáticas, que son las que tienen como un inicio mucho más temprano y que el paciente cuando va a consulta dice que lleva muy poco tiempo con eso, que no es un dolor como que diga, llevo 6 meses con dolor de rodilla, que es lo que pasa mucho más en los dolores crónicos, que suelen ser por causas misceláneas, que son los pacientes que llevan mucho tiempo con dolor y que con el tiempo han empeorado, digamos que tiene unas características de como de un progreso mucho más largo. Que ahorita igual vamos a especificar todo esto. En el tipo de dolor, entonces, en inflamatorio y no inflamatorio, es muy importante hacer esta clasificación porque según eso también se va a tratar, también esto digamos que nos da muchas características de lo que le está pasando al paciente y hay unas como pautas específicas que ayudan a diferenciar. El inflamatorio normalmente tiene rigidez matutina, es muy característico, el paciente dice que apenas se despierta tiene, incluso le dura mucho más, como más de 30 minutos desde que se despierta. En general los síntomas son inespecíficos, pues se acompaña de síntomas inespecíficos, por ejemplo, puede acompañarse de fiebre, malestar general. Cuando son inflamatorios, muchas veces tienen otros síntomas sistémicos, no es exactamente un lugar que diga no solo únicamente me duele la cadera, sino que muchas veces tienen otros síntomas generalizados que son mucho más sistémicos. El momento de mayor dolor, que eso ayuda mucho a diferenciar el inflamatorio del no inflamatorio, es tras inactividad prolongada. Entonces, se le presenta al paciente cuando está en reposo, cuando lleva mucho tiempo sentado y, digamos, dicen que le duele la articulación, esa única articulación. Mientras que, digamos, en el no inflamatorio, el momento de mayor dolor es después del uso. Es un dolor un poco, es más mecánico, que se exacerba con la actividad física, con caminar, con hacer actividades. Diferente al inflamatorio que se presenta también en el reposo. Y el inflamatorio, el dolor es difuso a la palpación, no es un dolor que pueden decir exactamente lo siento acá, sino que sienten que es como en toda la articulación, como en toda la zona, pues generalizada. Y en el no inflamatorio es importante también que el paciente muchas veces presenta inestabilidad porque como es una causa más mecánica que inflamatoria, el paciente siente como que la articulación no le está siendo útil para sus movimientos de la vida diaria. Em, Digamos que en cuanto también a la patología inflamatoria es muy importante estos 5 signos cardinales de la inflamación porque permiten como guiar pues, a la clasificación y pues son síntomas muy, pues como lo dice pues, la frase, cardinales que son muy específicos de una patología inflamatoria. Entonces el paciente muchas veces va a referir que en la zona en la que está el problema hay calor, aumento de temperatura, rubor, tumefacción, dolor y pérdida de la función. Entonces, si un paciente que dice, Siento la rodilla caliente", porque son todos esos signos sistémicos de inflamación, está caliente, está rojo, lo siento como muy tieso, no lo puedo mover bien, me duele, no puedo subir escaleras, como que le afecta la función también. Entonces, son pues los 5 síntomas importantes en este caso. Digamos que la trilogía, como es tan amplia como vemos ahorita, pues es muy importante abordarla. Digamos que todo lo que tiene que ver con artritis y monoartritis en específico es basado mucho en una clínica, pues como en la clínica, el diagnóstico es muy clínico, entonces es importante ver los signos y qué nos puede decir los signos de cuál es la posible etiología.
Entonces, cuando es una inflamación severa, muchas veces se piensa que la etiología es por alguna infección o por cristales. Cuando el paciente presenta nódulos, se cree que es o osteoartrosis o cristales. Cuando hay compromiso cutáneo o signos ya extraarticulares específicos, como que tienen alteraciones en el resto del cuerpo, en las mucosas, en la piel, tienen rash, diferentes como manifestaciones, se puede pensar que es una monoartritis relacionada con un proceso autoinmune. Cuando el paciente presenta dolor de espalda y dice, digamos, que tiene inflamación de un ojo o le molesta algo específicamente en un ojo, se puede guiar mucho el diagnóstico hacia una espondilosis anquilosante. Si el paciente tiene alguna coagulopatía o está tomando anticoagulante, se puede relacionar esta artritis con hemartrosis. Si es un paciente inmunocomprometido o que usa drogas intravenosas, se puede pensar en artritis séptica, que eso también genera, digamos, que una reacción sistémica mucho más grande que localizada. Y si el uso exacerba el dolor, se piensa en osteoartritis, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Esta subclasificación, digamos, de todo lo que hemos visto también es importante y es, puede haber agudo no inflamatorio, crónico inflamatorio y crónico no inflamatorio, que es juntar las dos que habíamos visto, antigüedad con si es inflamatorio o no. Y eso también nos puede hablar un poco de la etiología. Entonces, si es agudo inflamatorio, se piensa en artritis séptica, artropatía por cristales, artritis reactiva y puede ser también un debut de, de una poliartritis. Si es agudo no inflamatorio, se piensa más en trauma y en hemartrosis. Cuando es crónico inflamatorio, se piensa más, digamos, en infecciones que son difíciles de diagnosticar, que pueden generar con el tiempo y con la evolución de la infección y de la inflamación, eh, pues el dolor y la artritis, que pueden ser, digamos, un paciente que tenga una infección por tuberculosis, por hongos, y también las espondiloartropatías. Y por último, el crónico no inflamatorio está más relacionado con osteoartrosis, que fue el que vimos ahorita, artropatía neuropática y sinovitis vellonodular pigmentada. Los paraclínicos importantes, digamos que no hay ningunos paraclínicos de rutina específicos que uno diga hay que usar estos paraclínicos para determinar la causa, porque como vimos, la sospecha diagnóstica es lo más importante en pues en la artritis y en la monoartritis en específico. Entonces ya cuando uno tenga la sospecha, uno puede tratar como de guiar un poco más los paraclínicos para confirmar la ya sospecha diagnóstica. Entonces, si se sospecha que es autoinmune, pues se puede pedir autoanticuerpos. Si se sospecha que es espondiloartropatía por los signos que vimos ahorita, se puede pedir el marcador HLA-B27. Si se piensa que es infeccioso, se puede pedir hemocultivos, las pruebas virales. Si se sospecha que es por cristales, pues uno puede pedir el parcial de orina para ver si hay alguna acumulación pues, de los cristales en general. Esta es una parte muy importante del, de la monoartritis y es el examen de líquido sinovial, porque eso nos genera otra subclasificación que también es importante y es saber si el líquido sinovial es, pues si es líquido sinovial y como tal la enfermedad es normal, inflamatoria, no inflamatoria, séptica o hemorrágica. Digamos que según las fuentes que uno ve, hay algunas que consideran o no la séptica, pero pues esta me pareció que era una tabla como muy específica, muy útil, entonces pues para hablar un poco de las generalidades, digamos que en la no inflamatoria lo que se puede ver es que el volumen aumenta, pero la claridad del líquido sigue siendo igual, el color es un poco más amarillo, la viscosidad es alta igual que en lo normal y digamos que el hallazgo más importante es el aumento del volumen y la diferencia en el color. Mientras que en la inflamatoria, pues también hay aumento del volumen, pero en este caso ya hay un cambio en la claridad del líquido. Entonces, sí, digamos que yo creo que lo importante acá es uno ver las diferencias para poder clasificarlo. Entonces, en inflamatorio me parece que es muy importante ver que es como que un cambio de la claridad y que la viscosidad disminuye mucho. Eso también es importante porque pues está relacionado como con la alteración inflamatoria. También el conteo de células blancas es mucho más, pues muy alto comparado, digamos, con el normal, que es menor a 200 y acá es mayor a 2000. Los polimorfos nucleares, todos los neutrófilos, todo también está aumentado por la misma inflamación, por eso también se ve que en el inflamatorio son, pues es un número más alto y ya.
En lo escéptico, digamos que es importante y diferente que la cultura casi siempre es positiva. Uno no puede descartar que algo sea inflamatorio porque hay un cultivo negativo, pero en el escéptico la mayoría de las veces sí se ve que es positivo. Acá digamos que es la versión potencializada del inflamatorio porque están también los polimorfonucleares aumentados, está también el conteo de células blancas aumentado, está opaco, el color es amarillo, entonces digamos que esa es la versión como más opaca, más alterada de todo lo normal, digamos que no inflamatorio, el inflamatorio, esos guardan algunas cosas parecidas al líquido sinovial normal, mientras que el séptico casi todo es pues diferente y está alterado. Y en el hemorrágico es importante que en la claridad pues se ve que hay sangre, el color es rojo, todo, digamos que el hemorrágico es más fácil de diferenciar desde mi punto de vista porque es más evidente que el rojo es por el sangrado, que cambian esas pues como sí, que cambia, pero digamos que lo otro es muy variable porque puede haber cambio o no de las células blancas, los polimorfonucleares también están elevados, pero no tanto como en el séptico. Entonces, digamos que yo me basaría mucho más en que el color es muy específico. Y por último, este es el gráfico que nos permite, pues, cómo hacer todo el abordaje del paciente. Entonces, primero se debe hacer una historia completa con examinación. Cuando uno examina al paciente, uno puede, digamos, que descartar si es o no un problema de una articulación. Si el paciente tiene o historia de trauma o un dolor focalizado, que pues por eso podemos saber que es de una sola articulación, entonces toca seguir con los exámenes, se tiene que hacer el plain film radiographs, que lo que nos permite ver es si hay alguna fractura, si algo, digamos que no hable específicamente de imágenes, porque las imágenes no siempre son útiles en la monoartritis, pero cuando es una fractura, digamos que sí es bueno porque uno sabe que el dolor que está teniendo el paciente es por la fractura como tal, que es algo que se puede ver en una radiografía. Si vemos que la monoartritis es por un problema traumático, pues se refiere a ortopedia y pues se trata la fractura como tal. Si veo que es un dolor focal, pero que no es de trauma, entonces tengo que ver si hay inflamación o si hay cambios en el líquido sinovial o si no lo hay, pero el paciente tiene pues síntomas muy severos. Si sí lo hay, entonces hago la artrocentesis y la artrocentesis me permite a mí ver las diferentes causas, las diferentes etiologías y según eso tratarlas. Entonces, si veo que es por cristales, entonces ya puedo saber, digamos, que es un paciente que tiene gota que está afectándole pues una articulación y puedo darle tratamiento específico. Si veo que, digamos, es una artritis séptica, entonces lo veo por el aumento en los glóbulos blancos, por las alteraciones del líquido sinovial y si con eso puedo, digamos, darle al paciente de una vez el antibiótico empírico. Si veo que es hemorrágico, entonces puedo ver si hay alguna fractura oculta, si hay pues algún tumor, algo que esté generando la hemorragia y según eso también tratarlo. Entonces digamos que la artrocentesis es lo que pues como que nos ayuda a clasificar la etiología y según la etiología poder tratar el paciente de la mejor manera. Y si no hay, pues como estos signos, pero el paciente sigue teniendo muchos síntomas, eh, ahí sí se puede considerar hacer más imágenes para de pronto descartar causas que no estén entre las principales, pero que puedan también estarle causando esos problemas al paciente. Muy bien, ahora entrando en lo que es nuestro tema, la poliartritis. Nosotros nos basamos en lo que es el enfoque inicial de la poliartritis en este artículo de Robert Schmerling de Up to Date. Este artículo como tal nos explica bien cómo es el enfoque inicial sin lo que sería un tratamiento. Más adelante veremos por qué de la poliartritis. Es importante contextualizarnos y tener en cuenta que la poliartritis, al igual que la monoartritis, es una patología de dolor articular agudo o crónico causado por diferentes etiologías. Sin embargo, en este caso es una patología que involucra 5 o más articulaciones. Como ya bien mencionó Silvana, la monoartritis es una patología que incluye una articulación, mientras que la oligoartritis es la patología que incluye 2 a 4 articulaciones y como ya mencioné, la poliartritis es aquella que incluye 5 o más. Es importante tener en cuenta y una de las diferencias primordiales entre lo que es la monoartritis y la poliartritis es que típicamente la poliartritis no es una urgencia o emergencia clínica como tal. Es muy comúnmente visto ver cómo en la monoartritis sí pueden llegar pacientes que están muy descompensados, que sí son en emergencias clínicas, urgencias clínicas, como lo que son pacientes que tienen artritis séptica. Sin embargo, la poliartritis no es tan comúnmente visto. No estoy diciendo que no lo sea en absoluto, sino simplemente en general es más comúnmente visto
que la monoartritis es la que produce urgencia o emergencia clínica. Por otro lado, es importante resaltar que la poliartritis es una patología en donde los cuadros etiológicos son muy sugestivos. ¿Esto qué significa? Que los síntomas específicos que se ven en esta patología, que pueden variar uno con otro, producen o hacen pensar de una a un cuadro etiológico muy específico. Más adelante veremos cuáles son estas. Como tal, las etiologías, como en la monoartritis, se puede dividir en dos, la inflamatoria y la infecciosa. Dentro de la inflamatoria como tal están también las artritis infecciosas, como lo que es la bacteriana con el Lyme's disease y las virales. Sin embargo, nos enfocamos un poco más en los que son las postinfecciosas, como lo que es la fiebre reumática, la artritis reactiva, la infección entérica. Por otro lado, también están las espondiloartritis seronegativas, como lo que sería la psoriasis artrítica y la inflamación de intestino. Y finalmente están las poco comunes, como lo que sería el lupus sistémico eritematoso, la vasculitis sistémica, entre otras. Sin embargo, también podemos ver el síndrome de Behnchet, también como la artritis reumatoidea y como la artritis inducida por cristales. Por otro lado, en términos infecciosos, podemos ver que las más comunes o las etiologías más comunes que producen poliartritis como tal son las infecciones por hepatitis B y C, por el virus de Epstein-Barr, por el parvovirus, por el alfavirus y por el virus del dengue. Entonces, dentro del enfoque inicial, como en la mayoría o en todas las patologías, es importante tener una anamnesis clara, sólida y concisa. Dentro de la anamnesis es importante resaltar ciertas cosas. Lo primero es enfocarse en descartar emergencias musculoesqueléticas, aunque esta no sea típicamente, aunque no sea típicamente vista en la poliartritis, como lo mencionamos, es más común en la monoartritis, es importante de todos modos descartarla. Para hacer esto es importante ver sintomatología constitucional que nos pueda indicar un poco o hablar un poco de infecciones que puedan producir lo que sería uno de los peores casos sería la artritis séptica. Entonces es importante ver síntomas constitucionales como la fiebre, como el vómito, como la pérdida de la conciencia o pérdida de peso. También es importante ver si hay parecias en los miembros o si hay edema y rubor con calor, edema y rubor y calor extremo en las articulaciones. También es importante indagar el dolor de las articulaciones. Es importante ver cómo es el dolor, dónde es el dolor, si el dolor migra y hace cuánto empezó el dolor. O algo fundamental de la poliartritis, y como bien dice el nombre, es indagar las otras articulaciones subyacentes que están doliendo. Y finalmente es importante indagar sobre la historia previa de la sintomatología, es decir, preguntarle al paciente si es la primera vez que tiene este tipo de síntomas de dolores o si ya había presentado con un cuadro clínico similar al que está presentando. La temporalidad nos puede hablar mucho tanto de la causa etiológica como del tratamiento como tal. Entonces, algo también muy importante de destacar y algo que sí es similar a la monoartritis o igualita es el tema de buscar si es una etiología inflamatoria o no inflamatoria. Para esto hay unos criterios fundamentales que siempre hay que tener en cuenta, como lo que es la rigidez matutina. La rigidez matutina generalmente es superior a los 30 minutos en la inflamatoria y es menor a los 30 minutos en la no inflamatoria. También hay que tener en cuenta lo que son los momentos de mayor incomodidad, si son durante la actividad física prolongada o después de usar las articulaciones en reposo, por decirlo así. Y finalmente también los signos como lo es la tumefacción, el dolor a la palpación, la inflamación, la inestabilidad o la enfermedad multisistémica. Todas que son muy común o muy frecuentes en lo que es la patología o la etiología inflamatoria de la poliartritis, a la excepción de la inestabilidad. La inestabilidad sí es infrecuente en la poliartritis inflamatoria. Al examen físico nos vamos a enfocar entonces en varios puntos. Es importante tener en cuenta y siempre manejar un examen físico completo, cefalocaudal, siempre analizar cada aspecto, ya que vamos a ver más adelante que hay cierta sintomatología que no necesariamente está vinculada con las articulaciones como tal. Es importante analizar las articulaciones cuidadosamente y buscar por signos de sinovitis. Esto se puede hacer pues por mediante de varios tipos o varias técnicas del examen físico. Más adelante vamos a ver cuáles son. Pero es importante más que todo tener en cuenta este tipo de signos o de síntomas para ver si hay sinovitis o no, que es el edema en tejido blando, el rubor sobre la articulación, la pérdida de la movilidad y el dolor en las líneas de la articulación.
Por otro lado, es importante evaluar muy bien la piel en búsqueda de lesiones cutáneas que puedan guiarnos a lo que es un diagnóstico. Y finalmente evaluar también los ojos y otros órganos, ya que hay diferentes etiologías, especialmente virales, que afectan mucho la piel. Entonces es importante tener eso en cuenta. Entonces, como les estaba mencionando muy bien, el esquema mental que uno tiene que tener a la hora de hacer el examen físico es importante determinar si es inflamatorio o no, identificar los signos de la sinovitis, analizar y examinar todas las articulaciones, especialmente las de las manos. Esto se puede usar técnicas como el squeeze test, que es a la hora que uno espicha la mano o uno espicha la muñeca y busca dolor como tal. Uno también puede coger la mano del paciente y ponerla sobre la de uno y como que sacar la articulación y buscar dentro de la articulación como tal si hay inflamación. Esto es un signo clásico de la sinovitis. Y finalmente hay que tener en cuenta los otros datos de la anamnesis para poder hacer un análisis conjunto y ver cuál es la mejor forma de tratar pues dicho paciente. Finalmente, los paraclínicos, que es importante ver dentro del cuadro hemático, y esto es fundamental más que todo en la poliartritis, más que en la monoartritis, son los indicadores de inflamación, como es la PCR y la eritrosedimentación. Es importante ver esto y estos típicamente van a estar elevados en la poliartritis, ya que la mayoría de veces es un tema inflamatorio, por decirlo así. También es importante ver anticuerpos, especialmente los virales, como los anticuerpos de la hepatitis B o los autoinmunes, como lo que es en el lupus. También usamos mucho los que son los anticuerpos ANAS, como tal, los factores reumatoideos, la concentración de ácido úrico en la orina y el análisis de líquido sinovial. El análisis de líquido sinovial es más comúnmente afectado, por decirlo así, en la poliartritis más que en la monoartritis. Finalmente, entonces, la imagenología, y esto es lo más fundamental, igual de todos modos, uno a la hora de pedir este tipo de exámenes o imágenes, uno ya debería tener un diagnóstico en mente, sin embargo, estos son muy buenos para confirmar. Y el uso del TAC de manos o la resonancia magnética en las manos, y reitero, en otras partes del cuerpo, son fundamentales también como para diferenciar diferentes diagnósticos, como los que sería la osteoartritis con diferentes poliartritis inflamatorias, ya que en la osteoartritis uno puede ver cambios en la estructura ósea de las falanges distales de los dedos típicamente, mientras que en las poliartritis inflamatorias no se ve eso, ya que es más que todo en tejido blando. Y finalmente, como ya comenté, la radiografía de las manos. Muchísimas gracias.